darles nuevamente la bienvenida a este tercer espacio de conversatorio de la especialización en geopolítica para las relaciones internacionales. Hoy vamos a tener el segundo conversatorio en el que estaremos tocando el tema del conflicto Rusia-Ucrania y vamos a entrar en materia. Nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Aura Liliana de los Ríos para que, como coordinadora de la nueva especialización, nos cuente cómo vamos con este proyecto. Bienvenida, doctora Aura. Muchas gracias, Diana. Nuevamente, superando el impasse que se presentó de audio, quiero darle la bienvenida a todos los panelistas y en especial al doctor Rubén Casillas, que desde México nos está acompañando en este conversatorio. Para todos los participantes en esta dinámica del contexto geopolítico, quiero invitarlos nuevamente en este tercer encuentro a que se animen a participar de nuestra especialización, la cual se abrirá en el Campus Cali a partir del mes de septiembre. En este momento estamos dándola a conocer a través de estas dinámicas donde se pretende que la mayoría de las personas que quieran incursionar se den cuenta en realidad de lo que es la especialización. Un espacio donde se pretende un debate interdisciplinario acerca de la influencia del entorno geopolítico en las relaciones internacionales. Adicionalmente, en la especialización se hará un abordaje muy amplio de las técnicas de prospectiva para el análisis de escenarios en el contexto mundial. Es una especialización nueva en la región, no la tenemos en ninguna ciudad, entonces esa es nuestra invitación para que a partir del mes de junio, que tendremos abiertas las inscripciones, estemos pendientes para ello. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y mil gratitudes a todos los participantes. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti, doctora Aura Liliana. Entonces vamos a entrar en materia y con relación al conflicto que se libra hoy entre Rusia y Ucrania, es lógico pensar en las consecuencias y el impacto que tendrá a nivel mundial. Por eso muchos se preguntan ahora si este será el primer paso hacia el establecimiento de un nuevo orden en las relaciones internacionales, y ese es el tema que vamos a analizar hoy. Por eso estaremos compartiendo con nuestro director del Centro del Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia, el doctor Edgar Vieira, y nuestro panel de expertos nacionales e internacionales. Les quiero presentar a nuestros invitados. Tenemos a la doctora Rita Yacalone de Canadá. Ella es PhD en Historia y Master of Arts de la Universidad de Indiana de Estados Unidos, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora de la Universidad de Calgary en Canadá y de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Anteriormente fue profesora titular de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Igualmente, profesora invitada en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina, Colombia y México. También ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre geopolítica, geoeconomía e integración regional. En la Universidad Cooperativa de Colombia ha publicado los libros Geopolítica y Geoeconomía en el Proceso Globalizador y Política Internacional a principios del siglo XXI, Poder, Cooperación y Conflicto. También nos acompañará Diego Cardona. Él es PhD en Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Máster en Estudios de Asia y África. Énfasis en Medio Oriente en el Colegio de México y curso anual de especialización de la Escuela Diplomática Española. Actualmente es profesor investigador en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y ha estado vinculado a las universidades de los Andes, Javeriana y del Rosario de Bogotá y a la Universidad del Norte en Barranquilla. Entre otros cargos, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Egipto y Arabia Saudita, viceministro plenipotenciario ante la Unión Europea, Bruselas, y funcionario internacional de la Comunidad Andina y de la UNASUR. Y también se encuentra en nuestro panel de invitados Rubén Casillas de la Torre. Es licenciado en Estudios Internacionales, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencia Política por la Benemérita Universidad de Guadalajara.
integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Ha impartido clases pertenecientes a la disciplina de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Benemérita Universidad de Guadalajara. Y en estas dos últimas se ha desempeñado también como profesor de idioma japonés básico e intermedio. Actualmente es profesor docente asociado en la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos y profesor de la maestría en Políticas Globales y Estudios Transpacíficos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. A nuestros asistentes les solicitamos que planteen sus inquietudes y comentarios a través del chat de nuestro canal en YouTube y diligencien el formato de asistencia que estaremos publicando en este mismo chat. Este espacio estará moderado por nuestro director del Centro de Pensamiento Global, Dr. Vieira. Tiene la palabra. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, profesora Aura. Bienvenidos, estimados panelistas. Y vamos entonces con este tercer conversatorio, en el cual, en un conflicto que ya está bordeando los 2 meses, cada vez genera más inquietudes y mayores interrogantes sobre los cambios que muy seguramente se van a producir en el orden mundial. Orden mundial que en primer término tiene o se ve afectado por el enfrentamiento entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios. Una expectativa hacia el futuro es justamente cómo quedará en el orden mundial el papel de la democracia, la cual hasta ahora viene perdiendo terreno. Ya tenemos más de la mitad de los países del mundo bajo regímenes autoritarios y en este momento el autoritarismo precisamente de Rusia a través de su presidente Vladimir Putin es que se dan este tipo de medidas unilaterales, violando completamente los acuerdos internacionales. Ahí viene un desafío enorme a futuro de cómo las democracias podrán seguir dando respuestas a este tipo de intervenciones unilaterales generadas por regímenes autoritarios. En segundo lugar, vale la pena también plantear el problema del rearmamentismo que está trayendo el conflicto. En vez de avanzar hacia el desarme, la reacción que está generando el conflicto es el del armamento o el rearmamento inclusive de naciones que, por ejemplo, los dos perdedores de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, habían dejado de tener una fuerza de gasto militar importante y sin embargo ya las medidas recientes de Alemania y Japón son el de incrementar las partidas destinadas al armamento. Esto genera un problema también a nivel mundial porque mientras más dinero se destinen al armamento, en vez de destinarse, por ejemplo, a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente retardamos cada vez más el cumplimiento de esos objetivos, sino que en la medida que haya más armamento, más posibilidades de conflicto se irán generando en el orden mundial. En tercer lugar, habrá que ver también el impacto de esto en una de las prioridades del momento, que es en lo medioambiental enfrentar el cambio climático. Por un lado puede haber un aspecto positivo, en el sentido de que el conflicto lleve a que se adelante, por ejemplo, en Europa, se precipite el sustituir energías fósiles contaminantes como el carbono, como el petróleo, por energías limpias sustitutivas. Pero por otro lado, vinculándolo al armamentismo, hay el problema de hasta dónde
esas nuevas inversiones en energías limpias sustitutivas que son costosas, no se vea afectada la posibilidad de desarrollarlas por destinar recursos al armamento, o incluso que algunas que se iban a retirar pronto, como el carbón, para sustituir importaciones procedentes de Rusia de gas o de petróleo, se incremente por varios años el uso del carbón. Es decir, en materia medioambiental hay también una serie de interrogantes a manejar sobre los efectos y cambios en el orden mundial. En cuarto lugar, mencionaría el problema de desestabilización de la economía mundial. Una economía mundial maltrecha que sale tremendamente afectada por la COVID-19 y que en momentos de inflación general a nivel mundial y de consecuencias en materia de empleo todavía muy serias por recuperar, se viene ahora un mantenimiento de esa tendencia inflacionaria ante la crisis en el abastecimiento de renglones agrícolas, ya que la producción, tanto ucraniana como Rusia, en varios renglones, más los insumos necesarios para producirlos, va realmente a afectar las condiciones de oferta, los precios y su impacto no solamente en la inflación mundial, sino que ya se prevé que en algunos continentes, como en África, puede llevar a hambrunas y de manera general a generar un clima de inestabilidad política con el problema ya de malestar social que se va a incrementar en buena parte de los países del mundo. En quinto lugar, mencionaría el tema institucional. Hemos vivido un problema de retraso del uso del multilateralismo, pasando cada vez a posiciones individuales, nacionalistas o ultranacionalistas, afectando seriamente el uso del instrumental de la negociación multilateral. Esto es un tema clave para las relaciones internacionales. Hay que retornar a darle importancia a lo multilateral. De ahí, una primera reacción positiva ha sido como el conflicto, por ejemplo, a nivel de Europa, que traía ya sus conflictos internos, ha vuelto a unificar el bloque, ha vuelto a poner la integración como una variable importante para posicionarse en el orden mundial. Pero por otro lado, tenemos la debilidad de una serie de instituciones que no están dando la respuesta adecuada. El papel de Naciones Unidas es deprimente. La falta de acción del Consejo de Seguridad con la posibilidad de veto que pueden tener los 5 miembros principales, en este caso Rusia y China, afectando cualquier decisión que se quiera proponer, limita totalmente el rol fundamental para el cual se crearon las Naciones Unidas, que era asegurar la paz mundial. Hoy en día la paz mundial se está negociando en otros recintos, en otras instancias, pero la instancia multilateral de las Naciones Unidas no ha podido cumplir. Aquí se viene también el interrogante en el nuevo orden mundial. ¿Hasta dónde vamos a seguir sin hacer las reformas necesarias al sistema de Naciones Unidas, en particular al funcionamiento del Consejo de Seguridad? En sexto lugar, mencionaría varios elementos de tipo geopolítico que se van a ver afectados en el orden mundial. De una parte, el papel de Rusia y de China, que en los últimos años venían estructurando un eje y un acercamiento muy importante, y en donde el conflicto y las sanciones que le están aplicando Occidente a Rusia podrían generar el impulsar todavía más a Rusia hacia el campo euroasiático, en este caso hacia una vinculación cada vez mayor con China. Y por el lado de China, que es al fin y al cabo en el ejercicio del poder la nueva potencia en ascenso
para disputar el liderazgo frente a Estados Unidos, como ya lo analizamos en conversatorios anteriores, pues hay también el gran interrogante de la posición que seguirá manteniendo China, no solamente frente a Rusia y el conflicto de Ucrania, sino a la propia zona. Por eso la zona de Asia-Pacífico y del Indo-Pacífico adquiere también una relevancia muy importante sobre la cual hay que reflexionar, ya que por un lado habrá que ver China frente a Taiwán, qué lecciones saca de la experiencia rusa con su problema ucraniano, y por otro lado hay que ver cómo otros ejercicios de poder, como el adelantado por Estados Unidos en acercamientos con India, con Japón o con Australia, tratando de neutralizar un poquito el peso de China, van a generarse en la región. Pero a la vez de la región asiática está la misma relación de Estados Unidos con Europa, porque ya en un mediano plazo los intereses geopolíticos de Estados Unidos frente al mundo no son iguales a los que tiene Europa, sobre todo una Europa hasta ahora liderada por el eje Francia-Alemania, tiene intereses muy distintos a los que puede tener Estados Unidos. Cabe también el interrogante de qué va a pasar con Rusia en el orden mundial, hasta dónde quedará seriamente debilitada como efecto de las sanciones aplicadas por Occidente. Aquí también vale la pena reflexionar qué se puede esperar del papel de Rusia en ese nuevo orden mundial. ¿Sobrevivirá Putin? ¿Habrá cambio de gobierno y de régimen en Rusia? ¿De qué magnitud será ese cambio? ¿Se afianzará una dictadura o al contrario habría un aire de respiro más democrático? En fin, la perspectiva misma del futuro de Rusia en la geopolítica mundial es también un tema supremamente relevante. La misma Ucrania, hay que también pensar en ella, porque Ucrania ¿hasta dónde va a aguantar? ¿Hasta dónde va a tener capacidad de resistir semejante destrucción y arrasamiento del país como el que viene haciendo el ataque de las fuerzas militares rusas? ¿Qué salidas va a tener Ucrania? ¿Necesariamente tendrá que pactar su neutralidad y no ingresar a la OTAN? ¿Qué va a hacer con el Donbass? Finalmente más bien lo entrega y deja que esa zona ucraniana de influencia totalmente eslavo-ortodoxa definitivamente pase al dominio ruso a cambio de lograr afianzar el resto del territorio. Es decir, también caben una serie de interrogantes sobre en qué se espera que desemboque la situación de Ucrania en el conflicto. Y por último, ¿qué pasa con la expansión misma de la OTAN? Generadora en buena parte del conflicto desde el punto de vista ruso, que al pretender entonces que naciones de la antigua Unión Soviética ingresaran igualmente a la OTAN, como Georgia y Ucrania, generaron la reacción del gobierno de Putin. Aquí también cabe el interrogante: ¿se justifica que la OTAN siga insistiendo en extenderse más y más? Una organización militar creada inicialmente para solo actuar a nivel del occidente de Europa. ¿Tiene justificación y le sirve al orden mundial una OTAN interviniendo ya en todo el territorio europeo y eventualmente inclusive en otras áreas del mundo? Ese es otro interrogante fundamental para ver cómo queda el orden mundial. Y esto cierra con la pregunta angustiante que ya se hacen muchos: ¿cómo terminará esto? ¿Encontraremos solución? En la medida que Putin se sienta perdiendo o acorralado, ¿no tomará medidas más drásticas? En un mundo que el armamentismo se ve agravado por el desarrollo de lo nuclear, ¿habrá uso de armamento nuclear? ¿Habrá un conflicto extendido a otras partes de Europa? ¿Se podría llegar a una tercera guerra mundial? Es decir, ya los interrogantes con que cierro estas reflexiones son interrogantes serios, complicados, en donde realmente, pues desde hacía muchas décadas
el mundo no estaba en una situación de inestabilidad en el orden mundial como el que está viviendo en este momento. Yo invitaría entonces a los panelistas a que alrededor de estos distintos interrogantes, no es que vayamos a tocar todos porque es imposible, sino que cada uno vaya desarrollando algunas reflexiones sobre algunos de ellos, o si hay algún otro que quieran agregar, sobre estas reflexiones de qué es lo que en este momento podríamos realmente esperar de cambios principales en el orden mundial. Entonces le daría la palabra en primer lugar a nuestra colega Rita Yacalón. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali, y al CEPEG. Me alegro de estar aquí esta mañana, aunque lamentablemente el tema que nos convoca sea una situación muy desagradable, muy desgraciada dentro del sistema internacional. Voy a apartarme un poco del planteamiento que hizo Edgar, porque mi presentación va a estar más centrada en la situación del sistema internacional antes del inicio, o sea, un poco qué elementos del sistema internacional en cierta forma incidieron para que Rusia produjera su invasión en Ucrania. Y lo hago porque considero que para cualquier intento de diseñar escenarios futuros es fundamental partir del análisis de la situación previa. Si no entendemos bien cuáles serán las fuerzas en juego y no solo las estrategias, pero también las percepciones de los actores que intervienen en el sistema, es muy difícil hacer escenarios que sean realmente fundamentados y que tengan posibilidades analíticas importantes. Para eso voy a compartir, si me dan voy a compartir la pantalla. Aquí arriba creo que es. Ok. El título es El sistema internacional que hace posible o que hizo posible la invasión de Ucrania en el año 2022. Un poco qué factores de esa situación explican lo que está sucediendo, más allá de los factores internos, más allá de las reivindicaciones históricas que pueden tener, de los factores culturales y religiosos. Estamos viendo cómo el entorno internacional y la articulación de sus fuerzas incide sobre los actores para tomar decisiones. Los objetivos entonces comprender qué factores posibilitaron la invasión rusa en Ucrania, porque los distintos escenarios que puedan construirse deben tenerlos en cuenta. Si miramos la situación del sistema internacional, y la estoy ubicando en 2019, porque como todos sabemos, entre ese momento y la situación del 2022, hay un corte muy importante producido por la pandemia de COVID-19 que actúa como factor interviniente y afecta también la situación del sistema internacional. En el 2019, aún hasta finales de año, antes de la pandemia, teníamos un contexto de crisis global prolongada, iniciada financieramente en los países desarrollados en el año 2008, que a pesar de que influyó
en el periodo posterior en todos los países, incluida hasta en China, produciendo una desaceleración de su crecimiento económico, no detuvo el cambio tecnológico. Tenemos entonces prácticamente no una contradicción, pero dos fuerzas que en el sistema internacional del siglo XXI son fundamentales para entender las acciones geopolíticas. Y esas dos fuerzas son la tecnología y el crecimiento económico. Y cuando hay una interpretación, no voy a abundar en ella, que indica que cuando el cambio tecnológico es rápido y continuo, acelerado, y tenemos al mismo tiempo un contexto de economía estancada o con poco crecimiento o en declinación, los conflictos internacionales aumentan. Hay mayor competencia entre países para aprovechar o para imponer su tecnología a otros y por eso el contexto internacional se vuelve conflictivo. Mientras que en momentos de crecimiento económico es más factible que haya cooperación o por lo menos una situación neutra entre países. Ese contexto entonces, o esas dos fuerzas, tecnología creciendo aceleradamente y economía no creciendo o creciendo poco, explican en cierta forma el enfrentamiento comercial y tecnológico entre China y Estados Unidos. En la segunda década de este siglo, todos conocemos que prácticamente hay ya una alianza China-Rusia posterior a la invasión rusa de Crimea. No es que ahora van a aliarse, ya existe esa alianza que es obvia en más de 40 acuerdos bilaterales en los cuales China está apoyando económicamente a Rusia y le ayudó ya entonces desde 2014 en adelante ese apoyo ese apoyo chino a evadir las sanciones aplicadas por la invasión de Crimea. Esto contribuyó a fortalecer a Rusia. O sea, el hecho de aliarse con China lo convierte en un socio de uno de los factores o actores que en este momento impulsan una transición del sistema internacional. Eso refuerza a Rusia, aunque sea en una posición de socio relativamente menor dentro de la ecuación, menor con respecto a China. Paralelamente, el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido, debilita a la UE. No solo debilita a la UE, también debilita al Reino Unido mismo. No voy a entrar en ese tema ahora, pero eso hace que pierdan poder, no los refuerza, les hace perder poder a los que son percibidos como socios de Estados Unidos. Entonces tenemos un primer gran conflicto tecnológico y comercial, una alianza China-Rusia que ya se constituyó, no es un factor nuevo, que refuerza a Rusia, y paralelamente una división entre socios de Estados Unidos que los debilita. Y sobre ese cuadro llega el impacto de la pandemia. La pandemia, obviamente, como ya lo señaló Edgar, profundizó la crisis económica. Estuvimos aislados en casa, no consumimos o consumimos menos de algunos productos, otros productos no pudieron llegar a los consumidores. Y también se acentuó la bipolaridad, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, por la llamada guerra de las vacunas, guerras médicas, guerras de las farmacias, de los laboratorios, etc. Y dentro de la política exterior de Estados Unidos tenemos que reconocer también que hay un cambio que se da antes de esto, se da antes de la pandemia, y ese cambio es que
tienen prioridad prácticamente desde la llegada de Obama al gobierno, tiene más prioridad sudeste asiático, Indo-Pacífico que Europa. Antes del Brexit ya Europa había perdido prioridad para Estados Unidos, cosa que también perciben socios como o socios menores de China como Rusia. Y tenemos entonces aquí otro actor que nombró Edgar, que es la OTAN. Mientras Rusia y China paralizaron sus operaciones y sus ejercicios militares durante el primer año de la pandemia, los reiniciaron en el 2021, antes de que comenzara toda la discusión acerca de si iba a haber o no una invasión de Ucrania. Antes de eso ya habían reiniciado sus ejercicios militares. Y no solo en el Pacífico, sino que los habían llevado, inclusive con participación china, al mar Báltico. Mientras en paralelo la OTAN paralizó todos sus ejercicios militares durante la pandemia porque las Fuerzas Armadas estacionadas en Europa y en otros lugares estuvieron básicamente organizadas, orientadas a ayudar a las autoridades a combatir la pandemia. Entonces tenemos aquí otro elemento mucho más específicamente militar que también muestra más debilidad o falta de preparación de una de las partes que de la otra. Entonces, factores que promueven invasión rusa. Debilidad del sistema multilateral para imponer sanciones, ya se había visto del 2014. Contexto económico negativo. Ok, estamos de acuerdo, aunque también para Rusia el contexto económico es negativo. Menor prioridad geopolítica de Europa para Estados Unidos, hasta ahora con la invasión. Menor interés estadounidense en la OTAN, y esto lo recalco porque no suele mencionarse en los medios de comunicación, pero ya Obama, mucho antes de Trump lo hizo obvio, pero ya Obama había señalado que la UE debía hacerse cargo de su defensa, que no podía, que la OTAN no iba a desaparecer, pero que la participación europea en la OTAN debía reforzarse, que Estados Unidos, al dar obviamente, al girar o virar su prioridad hacia Asia-Pacífico, no iba a seguir otorgando los mismos recursos a la OTAN para la defensa de Europa. Todo esto, a mi entender, alienta el interés ruso para probar su poder en su región cercana. En cierta medida yo considero que la invasión de Ucrania es algo así como una operación, como dicen, smoke out, como de fumigación. Vamos a echar bombas de humo aquí a ver qué pasa. Si reaccionan, si no reaccionan y qué podemos hacer después. Ahora, ¿qué factores del sistema promueven a su vez que los países de la OTAN no tomen una posición más fuerte? La misma debilidad de las instituciones multilaterales para sancionar los frena. Si no pueden mantener sanciones económicas, pues nosotros intervenimos y ¿qué va a pasar? Luego podemos ser acusados también de haber contribuido al conflicto. Pero también yo creo que la razón más importante es la falta de interés de los gobiernos, porque la OTAN no puede tomar decisiones unilaterales sin el apoyo de sus gobiernos, que no están interesados en involucrarse militarmente frente a otras prioridades como la recuperación económica post-COVID y temas globales que ya Edgar mencionó como el cambio climático. Además, otro factor fundamental que diferencia a los países OTAN de Rusia es que como gobiernos democráticos necesitan prestar atención a su opinión pública. Y la opinión pública, a pesar de que está en contra, y es obvio en las encuestas europeas, estadounidenses, inglesas
está en contra de la invasión rusa, está también poco dispuesta a participar militarmente en una operación. Los actores del conflicto tienen percepciones distintas de la situación del sistema. Para Rusia, el sistema es una oportunidad en este momento para emplear coerción en su entorno y probar hasta dónde puede hacerlo sin que Estados Unidos o OTAN reaccionen. ¿Hasta dónde puedo llegar? También reactiva la estrategia de realizar enfrentamientos bipolares, como se hacía durante la Guerra Fría, pero no a través directamente del enfrentamiento entre polos, sino del enfrentamiento entre socios o asociados de los polos. O sea, el enfrentamiento sigue siendo aquí, pero en lugar de que estos choquen abiertamente, vamos a hacerlo aquí y a probar qué pasa. Y también digamos, Rusia puede intervenir en el sistema, es su oportunidad, porque tiene el respaldo chino frente a nuevas sanciones económicas. Por el lado de la OTAN, básicamente dos problemas. Decisiones dependen de gobiernos con otras prioridades que deben atender a la opinión pública doméstica. Y la justificación oficial de la no intervención directa es que aunque el artículo 5 de su carta obliga a intervenir en un país miembro, si es invadido, Ucrania no es país miembro. O sea que la OTAN lo que hace es reforzar su presencia militar en los países miembros de OTAN que están en el entorno de Ucrania, como Polonia o los países bálticos, y enviar armamento. Y aquí quiero mostrar, estos son escenarios del sistema internacional post-COVID que Robert Nye, uno de los artífices, digamos, de los más importantes teóricos de las relaciones internacionales, que él planteaba para el post-COVID en el 2020. Y decía, había 5 alternativas. Este diagrama no muestra dirección, no es un proceso, no quiere decir que de aquí pasamos aquí o al revés. Son 5 opciones, más de lo mismo. Termina el conflicto en un statu quo, un triunfo de una de las partes sobre la otra y nada cambia. Esa sería una alternativa. Fin del orden liberal. Y aquí yo ya tengo que decir algo. El orden liberal ya está en transición y no desde la invasión de Crimea ni de la guerra comercial con China. Está en transición desde el momento en que tenemos el gran impulso del proceso globalizador a finales del siglo XX y más todavía en este siglo. O sea, cuando se disparan el desarrollo tecnológico y también en la primera década de este siglo el crecimiento económico, eso prácticamente ya está afectando el orden liberal de la posguerra. ¿Por qué? Porque permite el surgimiento de una serie de actores, las economías emergentes, que ya no caben, no están reconocidas como actores importantes dentro del orden liberal y que van a luchar para encontrar su espacio con distintas estrategias pacíficas o no pacíficas. Entonces ya estamos en un orden que está en transición. Transición, el problema es transición hacia dónde. Vamos hacia un orden mundial chino, vamos hacia un orden donde a lo liberal se le agregan ahora las agendas ambientales, mayor atención a factores como los objetivos del milenio. O sea, el fin del orden o la transición del orden liberal no implica necesariamente un orden mundial chino. Hay 2 opciones aquí. Pero me interesó también esto porque aquí
aquí, sin saberlo, en el 2020, nadie diseñó o menciona la situación actual. Lo que tenemos hoy en día es muy similar con la invasión de Rusia a las amenazas que se percibían en los años 30. En los años 30 tenemos también situación económica deprimida, prolongada. Tenemos también polos democráticos en un lado, tenemos actores no democráticos, Italia, Alemania, Japón del otro lado. ¿Y quiénes son los que inician las acciones militares y las agresiones? Los que están dentro del polo no democrático. Por lo mismo que dijimos, no dependen de la opinión pública, la manejan, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la reacción de los demócratas o de los otros grupos de gobiernos? Tratar de aplacarlos, de negociar con ellos. ¿Por qué? Porque para ellos la prioridad no es el enfrentamiento armado, no es derrotar al otro, la prioridad es solucionar la crisis económica para mejorar la situación interna de sus países. Entonces, estos escenarios me parecieron interesantes no solo por lo que plantean aquí, la posibilidad de que todo siga igual, que es baja, la transición del orden neoliberal con dos opciones, sino porque lo que está ocurriendo se ubica prácticamente aquí. ¿Y qué indican estos sucesos? Prácticamente la invasión rusa indica que el conflicto militar sigue siendo importante como instrumento de poder. Y más todavía es importante cuando ese sistema internacional está en transición. En el momento en que no hay un balance de poder, sino la percepción de que unos están más debilitados que otros, que ya hay una transición, es cuando la posibilidad del conflicto se acelera. La no intervención militar de la OTAN significa que, sin embargo, para la mayor parte del sistema internacional democrático, el sistema no se basa en las armas, en el poder material, sino en normativas comunes, interdependencia, multilateralismo debilitado, pero todavía existe. Y el contexto post-COVID no alienta respuestas armadas porque hay otras prioridades. En conclusión, en un sistema bipolar en transición, donde hay dos polos, uno con gobiernos autoritarios y otros no autoritarios, los primeros van a promover o a intentar promover intervenciones militares para probar su poder dentro de un sistema que ven debilitado. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente van a triunfar o a imponer sus condiciones al sistema. Y quiero señalar esto porque si ustedes recuerdan, los historiadores recordamos bastante, en los años 30 la situación de Europa parecía calamitosa. Predominaban los movimientos autoritarios, la situación de Rusia, la situación de Alemania, Italia. Veíamos a Japón también, estoy muy interesada en escucharlo a Rubén, y que sobre ese cuadro que parecía que tan negativo, mientras Occidente se retraía y trataba de negociar, ¿no? Y sin embargo, claro, se llegó a una guerra, pero el resultado de la guerra fue un orden liberal justamente que por lo menos durante 20 o 30 años consiguió mantener un cierto nivel de balance de poder entre dos polos, el polo del este y el polo de occidente. Entonces, con este cuadro, dejo ahora que mis colegas hagan el resto de las observaciones. Y si hay alguna pregunta, pues encantada de contestarlo al final. Gracias. Muchas gracias, Rita, por tu intervención.
Le voy a dar la palabra al profesor Rubén Casillas, de México, al profesor Rubén y luego a Diego. Profesor Rubén Casillas, bienvenido, por favor. Muchísimas gracias. Solo antes de comenzar, una pregunta rápida. Se estaba previendo que el panel terminara a las 12:30. ¿Se terminará a esa hora o se extenderá un poco porque comenzamos tarde por los problemas técnicos? Desde mi punto de vista, podemos ir 10 minutos más hasta las 12:40 si vemos que es necesario. De acuerdo, también para respetar los tiempos, igual acortar si es necesario, tomando en cuenta que hace falta también la participación del doctor Diego Cardona. Pues les agradezco muchísimo por la invitación. Para mí es un gran placer, un gran honor acompañarles el día de hoy. Y las reflexiones que yo quiero compartir son específicamente en torno a la situación en el Indo-Pacífico, vinculándolo con el caso del conflicto Rusia-Ucrania, pero me gustaría comenzar con algunos aspectos generales, también aprovechando lo que nos ha compartido la doctora Rita Galone. Y quisiera primero recuperar un poco la situación global que estamos viviendo. Estamos en un contexto golpeado por la guerra, sí, pero por la pandemia. Tenemos 2 años arrastrando la crisis del COVID-19, que esperamos salir pronto de ella, no obstante que sus efectos siguen muy latentes, y lo vemos particularmente en la economía, y lo seguimos viendo, como es el caso ahorita del puerto de Shanghái, donde hay una congestión, un tráfico marítimo terrible, que por el cierre no ha podido fluir de manera adecuada, y que vamos a seguir posiblemente viendo todavía impactos negativos de la pandemia en los próximos meses y sin saber hasta cuándo. Lo interesante aquí es cómo estos golpes, la guerra, la pandemia, los impactos económicos, nos pueden llevar a replantear algunas reconfiguraciones en la arena internacional. Planteábamos, por ejemplo, en el aspecto económico, ¿qué pasa con esta situación de interdependencia compleja en la que nos hemos sumergido en las últimas décadas? ¿Cómo la reconfiguramos? Se ha planteado, por ejemplo, por parte de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, cambiar un poco la dinámica de la inversión offshore en el extranjero a la idea de friendshoring, es decir, atraer a las costas amistosas, donde esta parte de las vinculaciones económicas se verían también permeadas por cuestiones ideológicas, particularmente si lo vemos en el marco de la competencia entre China y los Estados Unidos. En ese sentido, podemos pensar un poco en la situación que estamos viviendo con Ucrania y diferenciarlo un poco de la situación frente a China. Rusia puede ser concebido quizá en términos más como un enemigo versus lo que veríamos de la perspectiva sobre China, que se ve desde Estados Unidos más como un rival, que eso es un punto importante que quiero regresar más adelante. Aquí, en esta parte de la situación global, una de las grandes interrogantes es, como mencionaba la doctora Rita, ¿qué podemos esperar? Si va a ser más de lo mismo, si va a haber cambios, si va a haber reconfiguraciones, quizá un poco en la parte de inversiones y producción vamos a ver una reconfiguración, no total, pero sí algunos cambios en ese sentido. Y posiblemente veamos también una mayor importancia del Estado, quizá un Estado quizá más regulador, un poco atraer ciertos sectores productivos de nuevo al interior del Estado, un poco un retroceso de lo que hemos visto de las dinámicas de la globalización, sobre todo en los años 90, a principios de los 2000. Y eso para mí es un punto importante de preocupación, de la mano del auge de los nacionalismos que también hemos visto surgir particularmente en Europa, que eso podría ser también un golpe más fuerte a la ya de por sí dañada institucionalización y dinámicas multilaterales a nivel global. Pensando en el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, si preguntamos, ¿esto es un gesto de la debilidad de Naciones Unidas que no puede actuar en este caso? Lamentablemente sí, y no ha sido el único. Se plantea que desde que surge Naciones Unidas, ya surge con esas debilidades, durante toda la Guerra Fría, que tampoco pudo mediar de manera efectiva también por esta cuestión de los bloqueos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en la actualidad
por las rivalidades existentes, particularmente frente a China y Rusia versus Estados Unidos y sus aliados tradicionales. Entonces, yo creo que esta parte es importante, porque no es solamente que no se ha actuado en esta situación frente a Rusia, sino que incluso podemos pensar, regresando un poco, por ejemplo, la situación en Irak en el 2003, donde también Estados Unidos actúa más de manera unilateral, saltándose las Naciones Unidas. Son alarmas que han habido desde hace décadas de la necesidad de reforzar también los mecanismos multilaterales, las instituciones, para que puedan ser unos reguladores efectivos, y que no se ha llevado a cabo. No solamente en el ámbito de Naciones Unidas, podemos pensar también quizá las arquitecturas financieras internacionales, pero aquí lo interesante es que, dado este contexto particular de crisis que estamos viviendo, la pregunta es quizá si ahora sí puede representar un contexto de un cambio sustantivo, tomando en cuenta también los equilibrios de poder a nivel internacional. Podríamos decir, quizá la situación de la ONU, la debilidad para intervenir en este tipo de conflictos no es nueva. Lo que sí es nuevo quizá es este reforzado, digamos, papel que está teniendo Rusia, por ejemplo, ahora que está como resurgiendo, podríamos decirlo de alguna manera, en la presencia que está teniendo China, donde a pesar de que no lo apoya abiertamente, tampoco lo sanciona ni tampoco o se opone de manera abierta a la guerra. Lo que podemos plantear es quizá el surgimiento de una nueva dinámica de poder, quizá un nuevo equilibrio de poder, pensando en términos del momentum de unipolaridad que tuvo Estados Unidos en los 90s, que se plantea pudo haber pasado rápidamente a una multipolaridad. Es decir, si pensamos en las distribuciones de poder, donde Estados Unidos, al ser victorioso en la Guerra Fría, se posicionaba como el gran hegemón del sistema internacional, pierde momentum rápidamente. Es una de las críticas que hace, por ejemplo, Samuel Huntington, donde pudo haber impuesto de manera más efectiva sus intereses a nivel global, pero se duerme en sus laureles. Es una crítica que le hace. Y posteriormente vemos el surgimiento de potencias en las regiones que pueden disputar espacios de poder e influencia. Ahí es donde surge, por ejemplo, el discurso en torno a los BRICS, en el marco de la crisis en Estados Unidos 2008 en adelante. Y podríamos pensar en ese sentido como una especie de unimultipolaridad, donde tenemos un hegemón, pero diversos polos de poder regionales que están ascendiendo. En ese sentido, y planteando la idea del declive relativo de los Estados Unidos, relativo en términos de que va surgiendo China como una potencia económica importante y en las últimas décadas también cada vez más fuerte en términos militares, tecnológicos. Vemos el fortalecimiento también paulatino de Rusia, también en este caso, como mencionaba la doctora Rita, de la mano del apoyo que está teniendo de China, sobre todo en los últimos 8 años. Quizá podremos pensar, no sé si fuera como muy osado, muy aventurado, una especie de sistema unimultipolar girando a una especie de bimultipolaridad, no lo sé, planteando la importancia que siguen teniendo las regiones, no obstante que comenzamos a ver como dos polos que compiten, donde está por un lado Estados Unidos y por el otro depende cómo se siga trabajando este acercamiento entre Rusia y China. Quiero girar hacia la parte del Indo-Pacífico. ¿Qué tiene esto que ver con la situación en la región? Una primera instancia, quiero rescatar un poquito esta idea del Indo-Pacífico, planteándolo como desde la alianza militar que representa entre Estados Unidos, Japón, Australia y la India en lo particular, sin cerrarse solamente a ellos, que lo vemos como una configuración de seguridad centrada en la preocupación en torno al crecimiento económico de China y su fortalecimiento militar, el cual toma forma más definida tras la declaración de China de la línea de 9 puntos, donde toma para sí o considera que es suyo el territorio del Mar del Sur de China. Y vemos esta competencia estratégica con China cada vez tomando una forma más definida. Ya se planteaba que desde la época de Barack Obama
ya se planteaba este pivote a Asia, se planteaba la importancia de que Estados Unidos tuviera más presencia en Asia. Hay quienes debaten si ese pivote tuvo mucha sustancia o no, pero en un primer momento este esfuerzo por crear una estrategia del Indo-Pacífico no fructifica. Sus principales promotores en el 2007 al final dicen que no. Shinzo Abe en Japón alega motivos de salud, renuncia. En Australia da un giro político, cambian de gobierno y el gobierno pro-chino no quiere tener problemas con el gigante asiático. En la India, al interior hay manifestaciones de descontento en torno al Indo-Pacífico porque consideraban que iba en contra de los principios de neutralidad de la India. En primer momento no se aterriza esta estrategia. La vamos a ver más bien hasta el 2017, que regresa, ahora sí toma forma, se convierte en diálogos de seguridad, mecanismos de diálogo 2+2, es decir, ministros de defensa y de relaciones exteriores de estos países coordinándose, a la vez que se firman acuerdos de colaboración militar, particularmente en hacer ejercicios militares conjuntos, compartir tecnologías, etc. Y lo vinculamos, o lo vinculo yo en lo personal, con la situación de Europa y la guerra actual, en este sentido de la competencia frente a potencias, como es este caso Rusia y China, y cómo se van creando mecanismos que van vinculando a estas regiones. Si pensamos, por ejemplo, desde el Indo-Pacífico, ¿qué tiene que ver Europa ahí, por ejemplo? Y cómo esto puede afectar a la larga también la configuración del orden internacional. Pues ya veíamos la conformación del Indo-Pacífico no solo como una estrategia frente a China, sino como un complejo de seguridad, como lo plantean Barry Busan y Ole Weber, en el sentido de que tanto en el noreste, sureste y el sur de Asia, es decir, como rodeando a la China, vamos a ver estas configuraciones de seguridad con un elemento de securitización en su centro, es decir, con una preocupación compartida, que en ese momento es China. Y en esos esquemas de seguridad se incorpora paulatinamente Europa, especialmente Alemania, Francia, Reino Unido, al generar sus propias estrategias de seguridad del Indo-Pacífico, poniéndole nombre y apellido, lo mencionan de manera muy clara. Incluso la misma Unión Europea tiene sus propios lineamientos en torno al Indo-Pacífico, la Unión Europea como actor en su conjunto. Pero tiene más sustancia cuando vemos la alianza del AUKUS entre Australia, Reino Unido y los Estados Unidos, que vemos estos puentes estratégicos que se van tendiendo entre Europa y el Indo-Pacífico, hacia la región del Asia-Pacífico. Es posible que veamos más este fortalecimiento de este tipo de alianzas y estrategias donde Estados Unidos busca impulsar este acercamiento entre diversos aliados, quizá pensando en esta alineación o en esta alianza que han ido tejiendo Rusia y China, quizá tender un puente que vaya desde Europa, rodeando a ambos, tanto por tierra como por mar. La parte difícil, y yo creo que va a ser el mayor reto de los Estados Unidos en ese sentido, es poder articular toda esta serie de alianzas existentes para crear una gran estrategia en esta competencia frente a estos dos actores. El gran problema que yo considero en ese sentido es que los muchos mecanismos pareciera que incluso compiten entre ellos por tener mayor vigencia o mayor presencia con los Estados Unidos. A pesar de, por ejemplo, planteando la situación de Japón, a pesar de la alianza que mantiene con los Estados Unidos desde 1951, a pesar de la presencia militar que hay en suelo japonés, los japoneses están preocupados también de que otros tipos de mecanismos de seguridad puedan desplazar la importancia que tiene Japón. Inclusive lo vimos en los 70s, cuando el acercamiento con Nixon, Japón tenía miedo de que acercarse a China significara abandonar a Japón. La cercanía económica que ha tenido en las últimas décadas Estados Unidos con China antes de los conflictos, particularmente con Trump, también preocupaban en ese sentido a los japoneses. Los acercamientos que ha tenido con Australia, con Reino Unido en el marco del AUKUS, por ejemplo, podría preocupar también a Japón en el sentido de qué tanta vigencia, qué tanta importancia va a tener realmente el diálogo cuadrilateral, el marco del Quad en el Indo-Pacífico,
donde quizá Japón pudiera verse relegado. Y en ese sentido, parte de lo que ha tenido que aprender Japón a lo largo de los últimos 70 años, sin entrar a detalles, pues es que inclusive siendo Estados Unidos su principal aliado, pues Estados Unidos no va a tener los mismos intereses que Japón todo el tiempo, y en algunos momentos incluso pueden ser contrarios. Lo vimos, por ejemplo, en los 70s, con los conflictos en Medio Oriente, donde Estados Unidos apoyaba a Israel, pero Japón apoyaba a los árabes porque eran sus proveedores de petróleo. Y en ese sentido, Japón lo que ha buscado también es ser más proactivo, así es como denominan a su política en materia de seguridad a nivel internacional. Y en esa proactividad, parte de lo que buscan también es tener mayor presencia, y se ha debatido mucho esta cuestión del presupuesto. Hay una especie de tabú en Japón de no pasar del 1% de gasto militar, 1% del Producto Interno Bruto, que quizá en los próximos años pueda ser cruzado. Es como un gran tabú de que mientras no pase del 1%, Japón no aspira como a ser un gran jugador en términos militares. Pero eso todavía estamos por ver si se logra o no, porque se planteaba por lo menos desde el gobierno de Shinzo Abe en el 2006, y no se ha terminado de rebasar. Parece que es como un tabú demasiado fuerte. Pero a lo que quiero con ilustrar el caso de Japón es que también estas alianzas no son incondicionales. Regresando al aspecto de la interdependencia compleja, por ejemplo, y si lo comparamos con la Guerra Fría parecían ser bandos mucho más definidos, donde competían entre ellos, pero en la actualidad la situación de interdependencia, sobre todo económica, frente a China, ha limitado mucho las acciones que puedan tomar. Lo hemos visto, por ejemplo, en el grupo de ASEAN, donde plantean que un Indo-Pacífico debe de ser incluyente, e incluyente significa que China también quepa. La situación actual frente a Rusia, por ejemplo, que también se explica en parte con esta interdependencia compleja, nos invita a reflexionar por qué no ha habido sanciones o voces fuertes en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania en este lado del Pacífico. Y la explicación que dicen es que sí es un tema importante la guerra, pero para nosotros no es el tema, porque el tema es China. Y a nosotros lo que nos preocupa también es que algunos de los países de la región somos aliados de Rusia. Es el caso de la India, que tiene una fuerte vinculación en materia militar desde la Guerra Fría. Es el caso de países como Indonesia, donde encuentran oportunidades pero riesgos dada la guerra, oportunidades en mercados como el níquel, donde Indonesia puede competir, problemas, por ejemplo, en obtener granos, en obtener fertilizantes que los compran de Rusia y de Ucrania, y de Bielorrusia, me parece. Entonces, estas situaciones nos pueden invitar a pensar, pues, ¿qué es lo que podemos esperar a futuro? Yo quizás soy un poco más pesimista en ese sentido, quizá un poquito más de lo mismo, al menos en el futuro previsible, con algunas reconfiguraciones en las redes económicas globales, quizá acercar un poquito más a simpatías, alianzas, países con ideologías similares, pero no significaría, o al menos yo lo veo así, no significaría un corte completo con Rusia, no significaría un corte completo tampoco con China, pero sí, yo creo que estas rivalidades van a ser más marcadas, y creo que ahí podremos también hablar de ciertas zonas de influencia. Y ahí también quizá me adelanto un poco, pero invitaría a reflexionar un poco de lo que comentaba la doctora Rita, donde si podemos pensar que esta situación de la guerra con Ucrania sea como un tanteo de Rusia, como por ver sus ciertos espacios de influencia, los alcances que puede tener o no una acción militar, que yo creo que podríamos ir más atrás. No sé si podemos pensar de que en Ucrania esté tanteando los alcances y límites de una respuesta occidental, o quizá ya lo ha tanteado desde hace décadas, si pensamos en Georgia, si pensamos hace 8 años en Crimea, la presencia en Siria, en Libia. No sé si pensar esto como parte de ese mismo tantear los espacios donde puede actuar de manera más abierta o no, como tanteando minas, o si puede ser una consecuencia de estas acciones previas también, donde ha visto que no ha habido quizás respuestas sustantivas en situaciones anteriores, y considera que en este caso, dado los antecedentes, puede salirse más, digámoslo así, con la suya, dadas las circunstancias actuales.
Yo ahí dejaría un poco estas reflexiones, tampoco quiero extenderme mucho para que podamos tener un espacio al final de diálogo más abierto, pero de nueva cuenta aprovecho para agradecer por la invitación, agradecer sus atenciones, también de quienes nos están acompañando, y pues esperemos también más adelante la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Quisiera entonces darle la palabra a nuestro invitado Diego Cardona para que también, frente al planteamiento pues del interrogante frente al nuevo orden mundial producto de este conflicto, pues nos diera su opinión, nos compartiera su opinión. Bienvenido, doctor Cardona. Sí, buenas. Yo también tenía problemas informáticos aquí complicados, pero creo que ya están solucionados. Entonces, mientras arreglan el de Edgar, yo voy haciendo algunas menciones. Perfecto. Yo creo que en principio, aquí hay la respuesta larga y la respuesta corta. En la respuesta corta, a riesgo de equivocarme, yo podría decir que no hay, a pesar de lo que la gente cree, un germen de grandes cambios en el orden mundial, por lo menos en el corto plazo, pero sí hay algunos elementos que pueden ser importantes para consideración en diversas unidades de análisis. Sabemos que en relaciones internacionales tenemos pues unidades de análisis diversas, la de los países, las unidades binacionales, las unidades regionales y la unidad de análisis global. Y de pronto en algunos de los elementos hay preguntas que podemos hacernos muy puntuales que valdría la pena tomar en cuenta. Lo primero es, frente a lo que ha pasado hasta ahora en el caso de Ucrania, el hecho de que se pone de nuevo sobre la mesa el tema de la vigencia de la geopolítica. Entonces, la geopolítica tradicional, con algunas de sus elaboraciones más recientes, es evidente que sigue teniendo cosas que decir sobre algunos de los conflictos internacionales, por lo menos en algunos de los aspectos del conflicto. Me refiero a la validez eventual, por ejemplo, de los temas históricos en la determinación posible de las causas, no significa justificación, pero sí de las causas que pueden haber llevado a alguno de los países en un momento dado a emprender acciones militares respecto de otro o de otros. Entonces, es decir, el hecho de que la percepción rusa del tema es muy sencilla, es simplemente que desde Rusia parece percibirse a una OTAN en proceso franco de ampliación durante los últimos 20 años hacia el este y que en algún momento era necesario, digamos, frenar ese proceso. Yo creo que es la visión general geopolítica que aparentemente está imperando en quienes toman las decisiones en el caso de Rusia, naturalmente con un actor privilegiado en este caso. Esa es su visión del tema, o por lo menos es la que expresaron al comienzo. Cómo se ha desarrollado la guerra, ya ese es otro proceso, es un tema distinto. Es decir, sí hay un elemento clásico, histórico, geopolítico en el origen de esta intervención rusa en Ucrania, por lo menos desde la perspectiva del actor que está interviniendo. El otro elemento es que la geoeconomía siempre ha existido, pero ahora ha adquirido una enorme fortaleza. Hoy día puede decirse que la respuesta occidental frente a esta temática ha sido en lo fundamental más geoeconómica que una respuesta de otra naturaleza. Hay envíos de armas, hay envíos de municiones, hay envíos de gente que sabe manejar esas armas, que seguramente están actuando de alguna manera dentro del territorio ucraniano, que no son ucranianos ni son rusos, sino que son de otras nacionalidades, pero de todas maneras, pese a eso, los comandos y sus armas, las armas que son seguidas por los comandos que saben manejarlas, en el caso de las armas muy sofisticadas, de todas maneras, el arma más importante que se maneja hasta este momento es el arma económica, con diversas acepciones, con diversas opciones. Es decir, tenemos un elemento geopolítico clásico en el origen y tenemos un elemento geoeconómico de una extraordinaria importancia que no es decreciente, sino que continúa y seguramente va a continuar en el curso de las próximas semanas, no sabemos si meses. Un tercer elemento importante tiene que ver con la autonomía o no de Europa frente a su propio destino y frente al equilibrio estratégico global.
Ahí sí hay un antes y después de la guerra de Ucrania. La posición alemana parecía de una enorme fortaleza, de una gran autonomía, Alemania vinculándose desde el punto de vista energético de una manera muy estructurada con Rusia, por lo menos mientras Alemania puede desarrollar el gran proyecto, el mayor proyecto de energía fotovoltaica que existe en el mundo, que es el proyecto de la Siemens, que tiene previsto incluso proveer de energía eléctrica de Europa con la generación de energía eléctrica por el impacto solar. Esto naturalmente implica un Medio Oriente tranquilo, implica sobre todo un Magreb en el cual esas instalaciones gigantescas de la Siemens dentro de unos 20 o 30 años puedan establecerse sin que desintegren corrientes islámicas o cosas por el estilo, y eso explicaba el enorme equilibrio de la política exterior alemana, que ha cambiado un poco en el momento. Yo tengo un poco la hipótesis, tal vez la había expresado la vez pasada, de que un conflicto de esta naturaleza no se hubiera dado con la señora Merkel en el poder. Primero por el liderazgo de la señora Merkel, no solamente dentro de Alemania, sino su enorme liderazgo en Occidente, su buen entendimiento con países como Estados Unidos, Canadá, y el respeto profundo, desconfianza, distancia, pero profundo respeto mutuo entre ella y el señor Putin, porque al fin de cuentas entre ellos dos no hablaban en alto alemán, sino que hablaban en el alemán de la zona cercana a Dresden, donde Putin vivió un tiempo como jefe de espionaje y de donde ella es originaria. Entonces ahí había, digamos, una posibilidad de entendimiento que hoy día ha desaparecido por completo. No hay experiencia, no hay peso todavía en la cabeza del Estado alemán, falta, digamos, un tiempo para que esto logre consolidarse. Ha habido algunos cambios en la política exterior y hoy día tenemos una política exterior alemana distinta a la que existía hace un año o hace incluso 6 meses. Ahí sí ha habido un cambio y sabemos que el estado general de la Unión Europea no está determinada, como los franceses creen ingenuamente, por el destino de Francia, sino que está determinada por el estado de la política exterior y de la economía alemana. Algo muy concreto, el rol de los países llamados por algunos neutrales, por otros indecisos, por otros mediadores. Turquía, por una parte, que necesita tranquilidad en la zona, que sirve de país puente entre este y oeste y que quiere, digamos, un puente entre Europa, los países turcomanos y los países musulmanes también, por otra parte. El caso de China, que necesita absolutamente para poder crecer y para poder realizar su gran proyecto económico, digamos, eurasiafricano, porque no es solamente euroasiático, necesita de tranquilidad, necesita de paz. El país que hoy, honestamente, más quiere la paz mundial, yo creo, que es China, por razones naturalmente de interés nacional, pero ahí también ha habido procesos de mediación importantes. Está muy seguramente India, sería interesante ver este proceso. India y China no han votado en grandes foros internacionales contra Rusia, lo que hace que inició la guerra, lo cual quiere decir que no es que estén entregados a Rusia o que sean solamente aliados de Rusia, porque tienen también muy buena relación con Ucrania, simplemente quieren ser mediadores. Y el otro gran mediador en este proceso es Israel. Sabemos muy bien por qué. Zelensky es judío ortodoxo, por un lado, ahí hay un elemento de legitimidad. Por otro lado, desde la guerra de Siria y desde la guerra contra el fundamentalismo islámico, que es el gran enemigo de Israel, y en el cual Rusia ha sido el país más firme y más fuerte en este punto, desde ese proceso la relación entre los dos países es bastante buena. Es decir, Israel tiene posibilidades de intermediación importantes, tiene cercanía con el líder ucraniano y con una colonia, digamos, una presencia judía importante dentro de Ucrania, y tiene una excelente relación incluso a niveles sofisticados de inteligencia y lucha contra el terrorismo, más que casi contra cualquier país del mundo hoy día, con una relación, digamos, bastante buena con Rusia. Entonces, uno tiene a Turquía, tiene a China, tiene a India, tiene a Israel, que son países que seguramente están tratando de mediar, y esto podría explicar la respuesta a una pregunta que está ahí en el aire y de la cual en medios occidentales poca gente se atreve a hablar, y es por qué los rusos, después de lo que aparecen haber intentado, no destruyeron Kiev. Ellos difícilmente hubieran podido tomar Kiev, pero hubieran podido destruirlo. No bombardearon Kiev, bombardearon los alrededores de Kiev.
pero a Kiev lo dejaron prácticamente intacto. Ahí parece haber ejercido, según fuentes más o menos confiables, una labor importante, digamos, la actividad de los mediadores, simplemente porque una destrucción de Kiev hubiera sido ya una ruta sin posibilidad de devolverse, era mucho más complicada de lo que parecía. Pero bueno, esto de todas maneras nos lleva a varios puntos. Uno es, ¿cuál es la tendencia en Naciones Unidas también? Yo quiero ser muy puntual en este tema. Insisto mucho porque ya sobre esto me extendí mucho la vez pasada. Recordemos la experiencia triste de la Sociedad de Naciones. Sancionaron a Japón porque invadió Manchuria. Bueno, primero sancionaron a Italia porque invadió a Etiopía, Italia se salió. Sancionaron a Japón porque invadió Manchuria y Japón se salió. Sancionaron a Alemania porque invadió Bohemia y Moravia y Alemania se salió. Los tres países que salieron sancionados de la Liga o Sociedad de Naciones fueron los que originaron la Segunda Guerra Mundial. Y por eso se inventó el sistema antidemocrático, tal cual, pero funcional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como el mecanismo para atender, el único mecanismo de Naciones Unidas válido para atender los problemas de seguridad internacional. Y en ese mecanismo se inventó algo mucho más complicado, y es que digamos, todo el aparato se paraba en seco si alguna de las grandes potencias tenía interés en hacerlo, justamente para evitar que pasara lo que pasó con la Sociedad de Naciones. Pero lo que uno está observando es, al expulsar a Rusia de algunas organizaciones del sistema de Naciones Unidas, al suspenderla en otras, al expulsarla o suspenderla en otras que no son de Naciones Unidas, pero que son del resorte más o menos global, como el Comité Olímpico Internacional, la tendencia, especialmente de los defensores de derechos humanos, de algunas ONGs, de algunos defensores de los principios de la democracia, es a sancionar a Rusia por lo que está pasando en Ucrania. Y claro, el peligro de esto naturalmente es que esto es como el filo de una navaja, si se va un poquito más allá, alguien termina cortado, y lo que puede suceder es simplemente algo semejante a lo que pasó con la Sociedad de Liga de Naciones, es decir, que las buenas intenciones pueden hacer que en un momento dado el resultado del asunto sea mucho peor del que podría uno imaginarse. El otro punto también importante es que ahora sí se ha visto, ya antes era teórico, en 62 quizás no lo fue tanto, pero en general la gente pensaba que el tema nuclear era un tema conceptual, era un tema teórico, era un tema de los especialistas, eso estaba lejos, incluso a mí me parece muy bien que esté Rubén presente, porque yo recuerdo cuando yo vivía en México, que había alguna gente que pensaba que si había una guerra nuclear entre Estados Unidos y la vieja Unión Soviética, entonces bastaba con meterse entre un cuarto más o menos cerrado de la casa, debajo de una mesa o de una cama, y ya la radiación no llegaba. Y esto era bastante ingenuo. Y es lo que explica por qué México era uno de los países más activos del mundo en la lucha contra la proliferación nuclear. Porque sabía que en el sur de los Estados Unidos, con vientos que van siempre norte-sur, en el sur de los Estados Unidos había en ese entonces 17 bases de proyectiles nucleares fuera de lo que pudiera haber en los alrededores, y cualquier estallido, cualquier, objetivo puesto por los soviéticos en su época sobre esas bases afectaría no solamente a Estados Unidos, sino que afectaría de manera directa e inmediata a México. Y no solamente a México, sino también al resto de los países. En Sudamérica hemos sido muy olímpicos sobre esto, pensando que esto es un tema lejano, que esto no existe, que esto no es un peligro. Y aquí hay un peligro. El peligro importante es que hay 3 acuerdos que han llegado prácticamente a su fin, acuerdos de limitación de armas nucleares, y entre esos un acuerdo de limitación de armas termonucleares, fuera de los acuerdos de misiles de alcance intermedio que están más o menos vigentes solo en la mitad de su contenido. Y es necesario, porque eso no se ha hecho, reiniciar el proceso de negociación de los misiles de alcance intermedio, de los misiles que en Estados Unidos llaman estratégicos, pero que los rusos no reconocen como diferencia. Entonces hablemos de los misiles de largo alcance. Simplemente está el tema de los misiles que están ubicados permanentemente en el espacio. Se calcula que debe haber más o menos 120 misiles entre los 3 países que tienen misiles ubicados en el espacio exterior.
Y hay el tema de los misiles de reingreso múltiple, que fue una manera que se inventaron los rusos primero y luego los estadounidenses de pasarse por la faja los acuerdos de limitación de armamentos. Se decía, la limitación es, por ejemplo, 200 misiles, y entonces dijeron, seguimos teniendo los 200, pero lo que no dijeron es que al reingresar se multiplicaba por 6, es decir, ya tenían 1.200 misiles bajando, 200 subiendo, 1.200 bajando, luego estaban dentro de el acuerdo de limitación de armamentos y no lo estaban violando. En la práctica sí lo estaban haciendo, pero en teoría no. Y todo esto tiene que renegociarse. Y son renegociaciones que uno sabe que tardan más o menos mínimo 3 años, máximo puede ser 10. Usualmente se hacen en Ginebra, son extensas, son difíciles, son complejas, y esto implica un clima posible de negociación del tema más peligroso de todos, los temas de eventuales conflictos entre los diversos países para los próximos años. Entonces, yo llamo la atención sobre esto porque casi nadie habla de este tema pensando que no existe y resulta que sí lo está. Y finalmente, uno puede preguntarse, la gente dice, bueno, Putin se lanzó un tiro en el pie porque lo que hizo fue fortalecer a la OTAN cuando quería debilitarla. Quizás hubo un error de cálculo de él, que puede haber sido importante. Quizás él pensó que los países europeos tendrían que rearmarse si querían responder. Pensó quizás que no responderían o que tendrían que rearmarse si querían responder, pero aquí hay un elemento de cálculo que también se puede volver contra Occidente. Son espadas de 2 filos, y las espadas de 2 filos, si no se manejan con maestría, terminan también cortándolo a uno. Y entonces, ¿cuál es el tema aquí importante? El tema importantísimo es que 2 o 3% del presupuesto bruto nacional de Alemania o de Francia o de algunos de los países europeos dedicados posiblemente a las actividades de defensa significa 2 o 3% del presupuesto bruto no dedicado a temas sociales, que era como la gracia de Europa. Esto significa gente en las calles protestando en las ciudades europeas dentro de 1 año o 2 o 3. O sea que aquí los cálculos también van en una u otra dirección. Entonces, es claro que se ha fortalecido la imagen de la OTAN. Es claro que se ha fortalecido la idea de dejar de ser neutral para países como Finlandia o como Suecia. No es el caso de Austria, que es neutral, que no está incorporado tampoco a la OTAN, a pesar de que es un miembro importante de la Unión Europea. Pero lo interesante del tema es que aquí sí puede haber de pronto un replanteamiento, pero uno tendría que ver si es la OTAN la que se ha fortalecido, porque la OTAN bastante fortalecida estaba. La prueba es que se venía expandiendo durante los últimos 20 años hacia el este. Entonces la OTAN siempre estuvo fortalecida. Lo que se ha fortalecido es la imagen de la OTAN, que no es lo mismo, que ese es un tema que es interesante. Y finalmente, esto está probando también un hecho que puede ser importante, que un ejército grande, importante, poderoso, puede ser frenado parcialmente o puede frenar su propia voluntad de combate, dadas ciertas circunstancias, por un ejército menor. Esto ya pasó, esto no es nuevo, esto ya pasó en Vietnam, pasó en Kenia con los ingleses, pasó en Vietnam, en China, a China le pasó con Vietnam también, a su vez, luego de la reunificación vietnamita, pasó en Afganistán, pasó en Argelia a los franceses, pasó con la independencia de Grecia, que era un ejército pequeñito, mal armado frente al potencial del Imperio Otomano, y sin embargo logró frenarlo. Pasó con la resistencia pasiva de la India frente al Reino Unido. O sea que esto tiene antecedentes en el mundo y es un tema que no es nuevo, pero sí es interesante. Entonces, concluyendo, yo creo que hay algunos elementos nuevos, hay algunos que se ponen de nuevo, digamos, sobre la mesa. No veo que haya una alteración importante del orden mundial, digamos, no por lo menos en el corto plazo, a no ser que hubiera una guerra más generalizada y esto llevara a la utilización del arma atómica, y ahí sí el asunto sería sumamente complicado. Pero, digamos, yo preferiría parar ahí, con eso tenemos una posibilidad de intercambio. Muchísimas gracias, Diego. El tiempo no da para intercambio, lamentablemente. Quiero agradecerle muchísimo a Diego, a Rita y a Rubén sus intervenciones, que han sido muy bien estructuradas y que muestran la importancia que tiene hoy en día estudiar, analizar, comprender, saber para dónde va el mundo, para dónde va el sistema internacional, los cambios en el orden mundial.
y eso es algo que se pretende justamente con la especialización en geopolítica para las relaciones internacionales que se estará abriendo en Cali a partir de septiembre y que esperamos igualmente a partir del año entrante en Bogotá y en otras ciudades del país igualmente abrirla. De mi parte, muchísimas gracias a todos y le paso la palabra a la sede de Cali. Muchísimas gracias, doctor Vieira. También a todos los asistentes por su comprensión frente a los impases que tuvimos, doctora Aura. Despidámonos entonces en esta tarde. ¿Tienes el micrófono? Ya, ya, gracias. Sí, Diana, muchísimas gracias, como dice el doctor Vieira, a todos los panelistas. Reitero, doctor Diego no lo había saludado por estos impases. Un saludo muy especial. Doctora Rita, muchísimas gracias. Rubén, un inmenso agradecimiento por acoger esta invitación, que inclusive tú fuiste quien nos recomendó también a Imelda para el conversatorio pasado. Estaremos en contacto y esperamos a todos los asistentes que se interesen por nuestra especialización, la cual abrirá inscripciones muy pronto. Que tengan una feliz tarde y que Dios los bendiga. Y ahí podremos hacer el debate. Sí, ahí podemos hacer el debate, sí. Okay. A todos muchas gracias, nos despedimos deseándoles un feliz resto de día. Hasta luego.